Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de poder compartir con ustedes un video más en otra semana. El día de hoy vamos a empezar con matemáticas, con lo que es el tema de media, moda y mediana. La media, moda y mediana son medidas de tendencia central, es decir, son cantidades representativas cuando tenemos diversos valores y cada una nos dice algo diferente. Vamos a ver qué significa cada una. Comenzando con el promedio o media. Ojo ahí, media y promedio son la misma cosa, son sinónimos. Muchas veces escuchamos la palabra promedio, ¿no? O decimos, en promedio vendí tanto, o hice ejercicio tantos días, o en promedio hablo con esta persona tanto tiempo. ¿Y qué nos referimos con en promedio? Sería como una forma de coloquialmente expresar más o menos, ¿no? Aproximadamente en promedio, ¿cierto? Y bien, es justamente el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades por el número de sumandos. Esto suena medio técnico, ¿no? Pero en pocas palabras y más comprensibles, si yo tengo varios números, por ejemplo, 5, 4, 3, 8 y 9. Si yo quiero obtener el promedio de estos valores, lo que tengo que hacer es primeramente sumarlos, es decir, sumaría 5 más 4 más 3 más 8 más 9 y posteriormente ese resultado lo voy a dividir entre la cantidad de valores que tengo en la operación. ¿Cuántos valores tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, dividiría el resultado de esa suma entre 5, porque tengo 5 valores. No es que siempre se divida entre 5, siempre se divide entre la cantidad de valores que se tienen. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ejemplos de promedio. Nos dice, Margarita tiene las siguientes notas en matemáticas. Aquí lo representa con comas, pero imaginen que son puntos decimales. 6.7, 5.8, 6.2 y 7. ¿Cómo calcula su promedio? Esa es una aplicación muy práctica, ¿no? Con las calificaciones, con sus hijos o alguna vez ustedes también a lo mejor les han sacado un promedio de calificaciones, ¿no? ¿Qué significa el promedio entonces? Bueno, vamos a sumar todas las calificaciones. La suma que haríamos sería esta. 6.7 más 5.8 más 6.2 más 7. Recuerden acomodar alineados los puntos decimales y haríamos la suma, ¿verdad? Si gustan apoyarse también de su calculadora, aquí vamos a hacerla manualmente. Sumamos primero lo que está a la derecha del punto decimal y decimos 7 más 8 más 2 son 17. Coloco el 7, punto decimal y llevo una. Ahora vamos a sumar las cantidades del lado izquierdo. Una que llevaba 6, 5, 6 y 7. El resultado es 25. Comprobamos con calculadora 6.7, 5.8, 6.2 y 7. Efectivamente, 25.7. ¿Este es el promedio? No, todavía no. Nos falta lo más importante. Tenemos que dividir esta cantidad entre el número de cifras que manejé. ¿Cuántas cifras o valores tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 calificaciones. Entonces, como tenemos 4 notas o calificaciones, vamos a dividir 25.7 entre 4. Y ese resultado nos da 6.4225. Lo voy a anotar un poco más arriba. 6.425. Ese es el resultado de dividir 25.7
entre 4 nos dio 6.425. Esta cantidad de aquí ahora sí representa el promedio de Margarita, ¿cierto? Eso es lo que nos preguntaba el problema. Tenemos estas calificaciones de Margarita. ¿Cómo se calcula el promedio? Y aquí lo dice, ¿cierto? Igual y puede ser un poco confuso que utilice las comas, es el ejemplo que encontré. Pero recuerden que también son puntos decimales, ¿no? Hicimos la suma, nos dio esto, 25.7. Dividimos entre el total de datos. Si aquí hubieran sido 6 calificaciones, ¿entre qué cantidad hubiésemos dividido? Entre 6, justamente. Siempre se divide entre el total de datos. Recuerden eso. Muy bien, eso es un promedio. ¿Qué significa? Que pues en promedio, Margarita obtuvo esa calificación. En algunas materias le fue mejor, en otras le fue peor. Pero en promedio sacó 6.4. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, ejemplo, tienda de bolsos y morrales. Aquí tenemos una tabla que también ya hemos visto cómo leerla. Se compone de 2 columnas. La primera nos dice el día y la segunda nos habla de unidades vendidas. Es decir, esta tabla nos representa una información que nos dice por día cuántas unidades se vendieron. ¿Unidades de qué? De bolsos y morrales, tal vez, ¿no? A lo mejor esta tabla nos representa los bolsos, nos representa morrales. No lo sabemos porque no tenemos una instrucción como tal, pero yo se las voy a dar. Suponiendo que esta tabla nos representa la cantidad de morrales vendidos durante la primera semana del mes de octubre del 2021, en promedio, ¿cuántos morrales se vendieron la primera semana? ¿Cuántos morrales se vendieron en promedio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paso 1. Vamos a sumar el total de unidades vendidas. ¿Qué resultado nos da esa suma? Para agilizarlo, vamos a hacerlo en calculadora. ¿Qué vamos a sumar? 20 del lunes, más 30 del martes, más 40 del miércoles, más 25 del jueves, más 35 del viernes, más 40 del sábado, más 35 del domingo. Al sumar todo esto, obtuvimos un resultado de 225. Esa es la cantidad total de morrales que se vendieron, ¿cierto? Y si ahora yo quiero saber en promedio cuántos se vendieron, procedemos a dividir. ¿Entre qué cantidad tengo que dividir esos 225? Entre la cantidad de datos o valores que tengo. Aquí sin necesidad de contar cuántos valores tengo. ¿Cómo lo sé? Por los días de la semana, ¿no? ¿Cuántos días tiene una semana? Tiene 7 días. Entonces voy a dividir. Bueno, vamos a poner aquí primero paso 2. Dividir el total entre el número de datos. Dijimos entonces que vamos a dividir 225 entre 4, perdón, entre 7. ¿Y eso cuánto nos da? Es igual a 32.14.
quiere decir que en promedio, cada día del mes de octubre, la primera semana, vendimos en promedio 32 morrales y un poquito más, ¿no? No alcanzamos a vender los 33 morrales en promedio, ¿cierto? Entonces, de toda la semana, este es el valor representativo. Si ahí me dijeran, bueno, ¿cuántos vendiste aproximadamente la primera semana de octubre? Bueno, yo diría, en promedio vendimos 32 morrales. Y eso nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, aquí si hablamos de venta, pues nos sirve para estimaciones de demanda, para saber ya cuántos morrales fabricar, etcétera. Si se fijan, es un 32.14. A veces vendí menos, a veces vendí más, pero en promedio 32.14. Quiere decir que si me voy con las siguientes semanas de octubre, a lo mejor yo ya sé cuántas debería fabricar, ¿cierto? Es un ejemplo. Para eso nos puede servir el promedio. Vamos a borrar esto. Listo. Vamos a pasar al libro. Y nos dice aquí lo que nosotros aprendimos hace unos momentos. Para calcular el promedio de una lista de datos, hay que sumar los datos y luego dividir entre el número de datos. Ejemplo, en el círculo de estudio de Juriquilla, las edades de los integrantes son 35, 40, 38, 41, 31, 28, 36 y 37. ¿Cuál es la edad promedio de los integrantes? Ok, ahora nos dice, hay un círculo de estudio, tengo miembros y yo quiero saber en promedio qué edad tienen. ¿Cómo le hacemos? Otra vez, sumamos los datos. 35, 40, 38, 41, 31, 28, 36. Aquí parece que se les fue un 1. Y 37. Ese resultado nos da 286. Y eso lo vamos a dividir entre el total de datos. Vamos a ver cuál es el total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos, muy bien. 8 números tenemos, ¿no? Y eso nos da 35.75. Por lo tanto, en promedio, los integrantes del círculo de estudio tienen 35.75 años. Es decir, 35 años y 9 meses. Muy bien, entonces, sencillo, ¿no? Promedio, sumas todo y divides entre el número de datos. Seguro ya habían sacado un promedio antes. A lo mejor puede ser de sus mismos gastos, ¿no? Pueden gastar, perdón, pueden sacar su gasto promedio semanal, el lunes gasté tanto, el martes tanto, el miércoles tanto, a la semana en promedio me gasto tanto, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, la señora Elena vende abarrotes en un local del mercado. Ella hizo una pequeña encuesta para conocer el gusto de sus clientes. La pregunta de la encuesta fue, de los siguientes aceites que vendo, ¿cuál es el que prefiere? Y nos da otra vez una tabla que también ya aprendimos a leer. En la primera columna tenemos producto o tipo de aceite. En la segunda nos dice conteo y en la última nos dice frecuencia. En la primera columna se encuentran los tipos de aceites, ¿no? De los que vende la persona que está realizando la encuesta. Nos dice aceite pureza, aceite sano, aceite verde orgánico, aceite 3 estrellas y aceite vida sana. Al lado de cada tipo de aceite nos habla de un conteo. ¿Qué nos representa este conteo? Pues las votaciones de la encuesta que hizo, ¿no? Quiere decir que si a ti te gustaba más el aceite pureza, ibas a marcar con una rayita, o ella misma les fue preguntando, ¿no? E iba marcando. Si te gustaba más el sano, una rayita, o más el orgánico, una rayita, más el 3 estrellas, una rayita. Cuando se completan 5, se acostumbra a poner una raya en diagonal. Quiere decir que si yo junté 5 votaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, se ve así. ¿Para qué se hace esto? Para facilitar la lectura de las rayitas, ¿no? Aquí, ¿cuántas tengo? 5, 10, 15, 20 y 25. ¿Cómo lo sé?
porque cada grupo de rayitas que ya tiene la diagonal me representa 5 rayitas, ¿estamos de acuerdo? Si se fijan, bueno, está muy pequeñito, le voy a hacer más zoom para que se alcance a notar mejor. Espero ahí se note mejor. Si se fijan, 1, 2, 3, 4 rayitas y cierro con 5. Eso me representa 5 votos. Pero para nosotros ya no es necesario contar las rayitas porque afortunadamente en la última columna nos está dando una frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Pues ahora sí que la cantidad de rayitas o más bien de votaciones que hicieron sus clientes o las personas que le han comprado aceite. Por ejemplo, ¿cuántas personas votaron por el aceite 3 estrellas? 18, ¿no? ¿Y por el pureza? 25, muy bien. Entonces, de aquí se puede sumar un total. ¿Ustedes consideran que nos serviría sacar el promedio en este caso? Reflexionen un momento, pausen el video y piensen, ¿nos sirve sacar un promedio en este caso o en este contexto? No realmente. ¿Podemos sacar un promedio? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos valores, tenemos una suma de valores y simplemente la podemos dividir, pero no sería de mucha utilidad, no es la intención. ¿Por qué? Porque hice una encuesta para saber qué tipo de aceite les gustaba más. No queremos saber en promedio cuánta gente votó. Podría ser útil, pero eso solo si realizáramos encuestas todo el tiempo, ¿cierto? Aquí entonces, como se hizo una encuesta, lo que queremos conocer es cuál es el aceite que más le gusta a los clientes, ¿no? Entonces, aquí no queremos un promedio como tal, sino nos interesa la frecuencia. ¿Por qué aceite votaron más? ¿Cuál fue el preferido de los votantes? Hablamos de una cantidad que se repite más que las otras. ¿Lo pueden ver? Y esa cantidad que se repite más que el resto se llama moda. Es en este caso, el aceite que más se repitió. Vamos a ver cuál fue. Ustedes muy rápidamente podrán ver que la moda es el aceite verde orgánico. Vamos a ver. Ya ahorita contestamos algunas preguntas, pero vamos a ver qué más nos dice. Con base en los datos de la tabla anterior, responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es el aceite preferido de los clientes de la señora Elena? Eso lo podemos saber, ¿cierto? Ahí se me fue por aquí una rayita. El preferido es el verde orgánico, ¿no? A distancia podemos ver que ahí tenemos más votaciones, el valor es mayor. ¿Cuál es el aceite menos preferido? El Vida Sana, ¿no? Es el que tiene menos votos, con 17. ¿Cuál dato puede considerarse la moda? Aquí ya hablamos de la moda. El que se considera la moda es el más votado, el más repetido. Y es una palabra muy fácil de recordar, ¿no? Porque a lo mejor lo relacionamos con el mundo de la moda, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo. Pero sí, es lo que está ahora sí que de moda, lo que todos están haciendo. Aquí la moda es el aceite verde orgánico. La moda en el contexto matemático es el valor que más se repite o aquí en este caso el voto que más se repite. No olvidemos eso. Pero lo relacionamos, ¿no? Como lo que más se repite, lo que más aparece. Hay situaciones donde el promedio no tiene sentido y es mejor establecer la moda. La moda, en el contexto matemático, es el dato que más se repite en una lista de datos. Vamos a ver otro ejemplo. María vende calzado por catálogo. Las medidas de los zapatos de sus clientas son 3, 3,5, 4, 4, 3,5 y así hasta terminar la lista, ¿no? Aquí nos preguntan la moda. En este caso la moda es 4.
Cuando ella compra zapatos, compra más del número 4, pues tiene mayor posibilidad de venderlos. ¿Se entiende la diferencia en este caso? Aquí, ¿por qué no hubiese tenido sentido o no hubiese sido de utilidad sacar el promedio? ¿Qué información nos hubiese dado el promedio de este calzado? Reflexiónenlo un momento. Nos hubiera dado en promedio cuánto miden los pies de sus clientas, ¿no? Y pues iba a salir un número un poco extraño, tal vez saliera por ahí de un 3 punto y algo, pero pues eso no sirve para nada, ¿verdad? Lo que queremos es información que nos sea de utilidad. Y aquí lo que es de utilidad es saber de qué medida de zapato le compran más. ¿Por qué? Porque si ella conoce de qué número calza mayormente sus clientas, puede traer más modelos de ese número y así poder ofrecerles variedad, ¿cierto? Y además de eso, pues tiene más posibilidad de venderlos. Por ejemplo, que si aquí se repiten más los del número 4, imagínese que comprara puros zapatos del 2, pues obviamente que no se le van a vender, ¿verdad? A lo mejor si se le vende alguno, vemos aquí que todavía hay alguien que calza del 2,5, pero no, no es su objetivo, realmente quiere satisfacer las necesidades o las compras de muchos más clientes. Es por eso que aquí la moda es el 4 y lo que tienen que comprar ellas son zapatos del 4. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Los muchachos de la comunidad van de excursión para conocer el río subterráneo de Chontalcoatlán, en Guerrero. Chontalcoatlán. La lista de precios que ellos encontraron para hospedarse es la siguiente. Vamos a ver ahora, ustedes reflexionen qué información nos está dando esta tabla. Nos dice nombre del albergue, precio por noche. Dice que se van a quedar, ¿no? Van de excursión y se quieren quedar en un lugar para hospedarse. Hay diferentes albergues y cada albergue tiene un precio distinto según la noche. ¿De acuerdo? Observemos los precios: 110, 100, 150, de varios precios, ¿no? Hay unos más baratos, otros más caros. Vamos a contestar unas preguntas. Nos dice, con base en la información anterior, conteste lo siguiente. ¿Cuáles son los albergues más caros? Rápidamente ubicamos, ¿no? Cristal, que cuesta 150, y Mexicali, que cuesta 150 también. Son los más costosos por noche. ¿Cuál es el más barato? Vamos a ver. Castillo 90 y López 80. El más barato es el albergue López, que cuesta 80 por noche. Cuesta casi la mitad del Mexicali, ¿cierto? Los chicos no quieren ir a un albergue muy barato porque a veces están sucios, pero tampoco pueden pagar uno muy caro y pensaron en elegir uno de precio regular. ¿Cuál elegirían? ¿Ustedes cuál albergue elegirían? Ni uno muy barato, ni uno muy caro. ¿Por cuál se irían? Ya dijimos que ni el barato ni el caro, ¿no? El barato es el López, ya dijimos que ese no porque es el más barato y dice que a lo mejor puede estar feo. Entonces nos vamos por otro, ¿no? El Mexicali o el Cristal tampoco porque son muy caros. Nos iríamos entonces por los que están como en medio, ¿no? ¿Cuál se les hace que está más en el centro? Como el ni más barato ni el más caro. ¿Cuál consideran ustedes que sería ese? Sin hacer ningún tipo de cálculo ni nada, ¿no? ¿Por cuál se iban? Yo diría, bueno, el Amazonas no suena tan mal porque cuesta 100, ¿no? Es más de 80, pero menos de 150. O a lo mejor el Casa Azul, más de 80, menos de 150. Podría encontrarse entre el Amazonas y el Casa Azul, ¿cierto? ¿Cuál es la mediana de esa lista de datos? Ah, resulta que hay otra medida de tendencia que se llama mediana. Y esta nos indica el dato que está justo en el centro. Yo considero que este es el más sencillo de todas las medidas porque el procedimiento es muy sencillo para ubicarla. Para la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor todos los valores. Vamos a ordenarlos.
Primero 80. ¿Cuál sigue? 90, 100, 110, 130 y 150. ¿Serán todos? Ujú. Ok, ya los ordenamos, ¿cierto? No se pueden hacer más grandes. Vamos a ponerlos por acá. Vamos a escribir otro texto. Ordenar. Una vez ordenados de menor a mayor, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, perdón, 5 y 6. ¿Cuál sería el dato que queda en medio? Bueno, cabe destacar que aquí nos faltó un valor, ¿cierto? Nos faltó otro 150. Ahora sí son 7. ¿Cuál sería el dato que está en medio? 3 en medio y otros 3. El que queda justo en medio es el caso azul. Y esa es la mediana. El valor que está en medio de todos los demás. Por aquí debe tener el desarrollo. La mediana es el dato que se encuentra en el centro de la lista de datos, cuando ya han sido ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Eso es muy cierto. También se pueden acomodar de mayor a menor y el resultado será el mismo. Aquí nos da otro ejemplo. La tienda La Esperanza ofrece uniformes industriales de diferentes precios. 96, 125, 130, 200 y 250. Identifican que aquí ya están ordenados de menos a más. Esos son los precios de los uniformes, ¿no? En esta lista de datos la mediana es 130, porque ocupa el centro. ¿Cómo sé dónde está el centro? Porque hay la misma cantidad de datos para allá que para acá. Este es el centro, porque aquí hay 2 datos a la izquierda y aquí hay 2 datos a la derecha. Entonces, si quisieras comprar un uniforme industrial que no fuera ni muy caro ni muy barato, ¿cuál comprarías? El de 130. Hay otra cuestión importante. Nos dice, cuando el número de datos es par, se toman los datos del centro y se promedian. Aquí el número de datos es impar, si se fijan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es un número impar. 5 datos. Cuando el número es impar, es sencillo porque nada más lo agarras y los que te quedan a la orilla, por así decirlos, pues te van a dar un número par. Como les decía, de aquí para acá hay 2 datos y de acá para acá hay también 2 datos. Por ahí no hay problema, pero también ocurren casos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí tuviéramos 6 datos? Aquí tuviéramos otro más caro, 260. Ya no nos quedaría justo en medio el 130, ¿verdad? Porque ahora tendríamos 3 datos a la derecha y 2 datos a la izquierda. Entonces aquí se tiene que hacer algo un poquito diferente. Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Nos dice cuando el número de datos es par, se toman los 2 datos del centro y se promedian. Entonces ahora en vez de tener un solo número al centro, vamos a tener 2. Y a esos 2 les vamos a sacar un promedio. Ejemplo, la tienda ofrece un uniforme más cuyo costo es de 90, por lo que la lista de datos es 90, 96, 125, 130, 200 y 250. Pueden ver que ahora son 6 datos, 3 y 3. Ahora, como son 6, no tenemos un valor que nos quede justo en medio. ¿A qué me refiero con justo en medio? Que si yo lo tomo, me quedan la misma cantidad de valores a la izquierda que a la derecha. Aquí ya no hay un valor que quede justo en el centro. Siempre nos va a quedar una cantidad desigual de valores. Es por eso que vamos a agarrar ahora los 2 que quedan en medio. En este caso, ¿cuáles son? 125 y 130. Y sabemos que son los 2 de en medio porque si agarramos los 2 valores a la derecha, perdón, a la izquierda, son 2, y ahora si tomamos otros 2, es el mismo número, el mismo valor, 2. Los que quedan en medio son estos, y nos dice que como quedan 2 valores, hay que sacarles un promedio. ¿Cómo se saca un promedio?
Sumo mis datos y los divido en la cantidad de datos. En este caso sería 125 más 130 y eso dividido entre 2 nos da 127,50. Esta cantidad de aquí es la mediana. Por cierto, no olviden cómo se llama esto que estamos haciendo ahora, es mediana. Y nos indica el valor que está justo en medio en toda una lista de datos cuando ya han sido ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. Una disculpa. Aprendimos entonces lo que es media, moda y mediana. Vamos a analizar este último caso. Nos dice ahora, a una encuesta se hizo la siguiente pregunta. ¿A las playas de qué estado prefieren ir en sus vacaciones? Otra vez tenemos una encuesta, ¿no? Se le preguntó a una cierta cantidad de personas a qué playas prefieren ir en sus vacaciones. Y otra vez nos presentan algo similar al caso del aceite, ¿no? Tenemos playas en Oaxaca, en Guerrero, en Colima, en Baja California. Y aquí nos dice cuántas personas prefirieron ir a cada lugar. Tenemos Oaxaca, Guerrero, Colima, Baja California, Yucatán y Campeche. Cada una con una votación diferente, ¿no? En Oaxaca 112 personas prefieren ir, a Colima 99, a Baja California 78. Bastantes, bastantes. Vamos a ver entonces lo que nos preguntan ahora. ¿Podría calcular el promedio de la anterior lista de datos? Pues como tal, no, ¿verdad? ¿Qué nos daría el promedio? Pues nos daría en promedio cuántas personas votaron. Pero ¿eso para qué nos sirve? Pues no para mucho, ¿verdad? Es decir, sería irrelevante obtener un promedio aquí. No nos estaría dando ninguna medida representativa de nada. Si bien se puede sacar, si tenemos números, tenemos entre qué dividirlo, realmente no nos está dando ningún valor relevante, así que no se puede sacar. A lo mejor si lo hiciéramos por estado y dijéramos, bueno, ¿cuántas personas, si tuviéramos, por ejemplo, pura información de Oaxaca, ahí diríamos, ah, ok, en promedio, ¿cuántas personas fueron a Oaxaca, no? Es un ejemplo diferente. Pero en este caso, como es una encuesta de qué playa quiere ir la gente, pues aquí no nos sirve sacar el promedio, ¿de acuerdo? Nos dice que calcularía usted la moda o la mediana. ¿Qué medida creen ustedes que sería más útil de sacar? Piensen un momento. Sería la moda, ¿cierto? Dijimos que la moda es ese valor que se va a repetir más. Y aquí lo que nos interesa saber es a qué playa prefieren ir las personas o a cuál estado que tiene playa prefieren ir las personas. Entonces, no nos serviría una mediana porque no necesitamos saber lo que está justo en medio, pero sí nos sirve la moda porque necesitamos saber cuál es el valor que más se repite. Por ejemplo, aquí, ¿a qué estado prefieren ir las personas en sus vacaciones? ¿A cuáles playas de qué estado? Vemos claramente por la frecuencia que la gente prefiere ir a las playas de Campeche, ¿cierto? Porque tiene una frecuencia mayor con 198. ¿Cuál es la moda? Ya lo dijimos, Campeche con 198 votos. El promedio, la moda y la mediana son las medidas de tendencia central. Recuerden eso, media, moda y mediana. Acuérdense que dijimos que la media también se llama promedio, moda y mediana son las medidas de tendencia central. Con ellas se puede establecer la tendencia que sigue una lista de datos, es decir, dónde se concentra la mayor cantidad de datos. En ocasiones las medidas de tendencia central pueden coincidir. ¿A qué se refiere con que pueden coincidir? Bueno, que a veces el promedio también es la moda o también es la mediana. Todo dependiendo de los datos, ¿no? Así que no se sorprendan si un día resulta que la mediana y la media son el mismo valor, ¿de acuerdo? Llegamos hasta aquí con este tema. Vamos a ver
una tablita de resumen. Por ahora vamos a omitir el rango. Media, mediana y moda. Nos dice, primero ordena los números de menor a mayor. Aquí ya están ordenados, tenemos cierta cantidad de números. La media, el promedio de los números. Suma los números y divide esa cantidad entre el número total de valores. 49 entre 7. Cuando sumamos esto nos da 49 y lo dividimos entre 7. ¿Por qué entre 7? Porque tenemos 7 números. Y eso nos va a dar el promedio, que en este caso es 7. La mediana, el número de la mitad, el que se encuentra en el centro. En este caso, como son 7 valores, como es un número impar, sí tenemos un valor en el centro. ¿Pueden ver cuál es? El 6. ¿Por qué? Porque tenemos después del 6 3 números y antes del 6 3 números. Es el que está justo en el centro. Esa es la mediana. ¿Pueden ver? Y por último, la moda es el número que más se puede repetir. En este caso es el 5, porque aparece 2 veces. Todos los demás aparecen solo una vez. Muy bien, esas fueron las medidas de tendencia central. Practíquenlas, díganme si tienen alguna duda. Traté de ir lo más rápido que pude para no aburrirlos, para que no sintieran tedioso el tema, porque realmente es muy sencillo y de mucha utilidad. Conocen ahora cómo obtener estas medidas de tendencia central. Vamos ahora con un ejercicio muy rápido de lectura de comprensión. Y nos dice, la novedad, ¿tiene título este texto? No lo tiene, pero vamos a leerlo. Si pueden, pausen el video y vayan leyendo ustedes mismos, si no seguían con mi voz. Voy a pasar lentamente para que puedan pausar ustedes y leer. Adelanten un poco el video, vean lo que sigue. Y es todo, si se fijan es súper breve, pero tiene muchas preguntas interesantes. Vamos a ver lo que nos dice cada una. La novedad de los años 50 fue que los jóvenes de clase media, por lo menos en el mundo anglosajón, marcaban cada vez más la pauta universal de un nuevo estilo de modernidad en las costumbres. Por ejemplo, en la ropa e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana. La música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los años 50 surgió del gueto de la música étnica propia de los negros norteamericanos pobres para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. Anteriormente, los jóvenes elegantes de la clase trabajadora habían adoptado los estilos de la moda de los niveles sociales más altos, en mayor grado los jóvenes de clase trabajadora. Ahora parecía tener lugar una extraña inversión de papeles. El mercado de la moda joven plebeya empezó a marcar la pauta. Ante el avance de los blue jeans para ambos sexos, la alta costura parisiense se retiró o aceptó su derrota al utilizar sus marcas de prestigio para vender productos de consumo masivo. 1965 fue el primer año en que la industria de la confección femenina de Francia produjo más pantalones que faldas. Muy bien. Este texto brevemente nos habla de cómo fue los años 50, que hubo como una pequeña revolución en el mundo de la moda, en el lenguaje, la música rock, como las tendencias de los años 50, ¿no? Esta pequeña revolución. Nos habla de un nuevo estilo y de una modernidad de costumbres. Vamos a ver qué nos preguntan. Si se fijan, al menos en comparación a los otros textos que hemos leído con anterioridad, este tipo de texto se siente un poquito más pesado por el tipo de lenguaje que está utilizando. Si se dan cuenta, como que hasta es un poquito más, no difícil, pero diferente de digerir que uno de los textos donde antes habíamos leído, ¿cierto? Esta es una lectura un poquito más avanzada y por eso mismo es más breve. Vamos a practicar de a poco que luego en las evaluaciones vienen lecturas como esta, pero muy largas. Y su intención es siempre, siempre confundirte. Pero vamos a prestar mucha atención a cómo se responden las preguntas. Primera pregunta, ¿la revolución en las costumbres que se inicia en los años 50 indica? Opción A, influencia de la televisión anglosajona. Opción B, mayor liberalidad adquirida por los jóvenes. Opción C, reducción de precios en los artículos de consumo. Opción D, necesidad de no quedar segregados. U opción E, creciente influencia de la cultura
norteamericana. Un poquito confuso, ¿no? Estábamos acostumbrados a que en el texto encontrábamos directamente la respuesta de forma inmediata, pero ahora nos hacen una pregunta donde tenemos que entender bien lo que nos está diciendo lo de los años 50 para poder contestar. Sin embargo, y para nuestra fortuna, casi siempre las preguntas las encuentras en el orden en el que va el texto. No directamente y explícitamente vas a tener la frase en el texto, pero sí a lo mejor el orden del texto y eso ya es una ayuda. La novedad de los años 50, volviendo al texto, fue que los jóvenes de clase media, por lo menos en el mundo anglosajón, marcaban cada vez más la pauta universal de un nuevo estilo de modernidad en las costumbres. Mundo anglosajón. Novedad de los años 50. Marcar la pauta universal de un nuevo estilo. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el mundo anglosajón, no? Pero, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿Qué indica la revolución en las costumbres en los años 50? ¿Qué indica? ¿Por qué se da? ¿Influencia de la televisión anglosajona? La descartamos de inmediato. ¿Por qué? Porque en todo el texto en ningún momento menciona la televisión. Inciso B, mayor liberalidad adquirida. Suena un poco más factible. Reducción de precios, tampoco nos habla de precios. Necesidad de no quedar segregados, tampoco nos habla de eso. Entonces, ¿qué indica la revolución en las costumbres de los años 50? Mayor liberalidad o creciente influencia de la cultura. Ya descartamos 3 incisos, ese es un buen consejo. Ir descartando los que de plano no tienen ningún sentido y nos vamos a quedar a lo mejor siempre con uno o dos que nos va a sonar más a la respuesta correcta. En este caso, solo hay una respuesta correcta, claro está. Mundo anglosajón, ¿saben lo que significa anglosajón? La respuesta correcta es la C. Creciente influencia de la cultura norteamericana, la E, perdón. Y vamos a ver por qué. El texto hace mención a la novedad de los años 50, que marcaba cada vez más, la pauta universal de un nuevo estilo de modernidad de las costumbres. Como ejemplo, el autor menciona cómo la música étnica pasa a convertirse en el lenguaje universal. De esta manera se entiende que dicha revolución indica la creciente influencia cultural norteamericana. Si bien pudo haberse dado por mayor liberalidad, es más bien por la influencia que surgió, por lo que nos platica en el texto, ¿no? Por la música, por la forma de vestir, todo fue un tipo de influencia, ¿no? Es por eso que la respuesta correcta es la E. Vamos ahora con la 7. La homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca. ¿Qué significa homogeneización? Cuando algo es homogéneo, ¿qué podemos decir? Que es uniforme, ¿no? Que va siendo igual. En este caso, como nos habla de una homogeneización de hábitos, significa que fueron tomando los jóvenes los mismos hábitos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué busca la juventud con esto? Protestar frente a la realidad social, orientación a través de la televisión, normas, usos y costumbres nuevos, compartir experiencias inéditas o repudiar los géneros musicales. Si la juventud fue buscando nuevos hábitos y todos los tomaron al mismo tiempo, es decir, esta rebeldía, esta revolución, ¿qué buscaban?
¿Cuáles podemos descartar ya de por sí? Orientación en la televisión, ya sabemos que esta no es. Compartir experiencias, seguro tampoco. Repudiar géneros musicales, seguro tampoco. ¿Qué opciones nos quedan? La A y la C. ¿Por qué la A o por qué la C? ¿Qué piensan ustedes? Uno pensaría que quieren hacer como nuevas costumbres, ¿no? A lo mejor, pero no es que quieran normas nuevas, no es que quieran reglas nuevas, lo que quieren es protestar, rebelarse, ¿cierto? Hacer un cambio, todos los jóvenes a la vez. Por eso la respuesta correcta es la A. Vamos a ver por qué más a detalle. En la década de los 50 apreciamos una señal de protesta de los jóvenes de la clase trabajadora ante los patrones establecidos por los niveles sociales más elevados, generando la adopción de nuevos gustos y costumbres propios de las clases bajas, que luego se tornan en masivas. Por lo tanto, la respuesta correcta es protestar. Vamos con la 8. El giro populista de los gustos juveniles significó la ruptura con las pautas de cierta clase social, aspiración a una sociedad más igualitaria, búsqueda de estilos de vida bohemios, desconfianza respecto a los padres, búsqueda de identidad de género. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a volver al texto. Ok. ¿Cuáles podemos descartar ya de por sí? Aspiración a una sociedad más igualitaria, seguro que no. Búsqueda de estilos de vida bohemios, seguro tampoco. Desconfianza de los padres, tampoco nos habla de eso. Búsqueda de identidad de géneros o ruptura con pautas de la clase, de cierta clase social. ¿Cuál será la respuesta? ¿De qué estamos hablando en el texto? Ya de por sí también podemos descartar la E, búsqueda de identidad de género. No nos habla de identidad de género en ninguna parte del texto. Por lo tanto, la respuesta correcta es ruptura con pautas de cierta clase social. El giro populista de los gustos juveniles significó que rompen con todo esto que les representaba la clase social, ¿cierto? Vamos a ver más a detalle por qué la respuesta correcta es la A. Según el texto, antes del fenómeno surgido en los años 50, los jóvenes de la clase media adoptaban modelos de vida propios de la clase social alta, pero después los papeles se invierten. La juventud plebeya es la que impone las pautas en la moda, es decir, como esta división de clases, ¿no? Primero lo mejor era ser de la clase alta, pero ahora con este nuevo estilo o esta nueva moda, los plebeyos nos dicen, usando esta palabra, son los que imponían la moda. Además, las clases simplemente copian esta inversión de gustos juveniles, ya no hacia los estilos de clase alta, los estilos de clase alta, sino estilos propios de la clase baja. Por eso la respuesta correcta es la A. Se rompen esquemas o pautas sociales. ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo? Por la publicidad, por ser un ritmo juvenil, por la gran facilidad para escucharlo, por su mayor estridencia y violencia o porque eliminó el romanticismo del bolero. De aquí esta pues sí está muy clara, ¿no? Por ser un ritmo juvenil, porque los jóvenes fueron la revolución y como los jóvenes se identificaban tanto con el rock, es por eso que fue de tanta masividad o tuvo tanto éxito, tanta influencia, ¿no? La palabra gueto en el texto se entiende como, vamos a ver, por aquí estaba la palabra gueto. ¿La encuentran? Aquí está. Muy bien. Por ejemplo, en la ropa, e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana, la música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los años 50 surgió del gueto de la música étnica propia de los negros norteamericanos,
para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. Bueno, nos habla de keto, vamos a ver a qué se refiere. A originalidad, a creatividad, a especificidad, normatividad o etnicidad. Vamos a ver la respuesta. Al hablar del rock, el autor plantea que tuvo sus raíces en la música étnica norteamericana, a partir de la cual se hizo una tendencia juvenil universal. Es decir, el gueto fue una corriente específica de un país y de una clase. Luego se convirtió en algo universal. Es por eso que no nos habla de etnicidad ni de normatividad. Uno hubiera pensado, a lo mejor se trata de etnicidad, sin embargo no. Nos habla de una corriente específica que surge en un lado y luego se muda a otro lugar. Y aquí terminaríamos el texto. Si se fijan, fue muy cortito, pero las preguntas fueron muy profundas. Si se dan cuenta, ya son un poquito más complejas, te hacen reflexionar más. Ya no puedes encontrar la respuesta en el texto, sino en tu propio entendimiento y tu propia reflexión. La idea es irte cuestionando respuesta por respuesta de opción múltiple, cuál puede ser la respuesta correcta, por qué esta tiene sentido y por qué no lo tiene, por qué debería de responder esta pregunta con esta respuesta. ¿Será que esto satisface lo que me están realmente preguntando? Y eso es lo más difícil, entender lo que te están preguntando, porque si entiendes lo que te preguntan, puedes responder. Y todas estas preguntas parecieran muy difíciles, pero les repito, es cuestión de ir analizando una por una para así poder dar una respuesta realmente correcta. Siempre cuestiónense antes de responder. Vuelvan a leer el texto, reflexionen, indaguen, si tienen la oportunidad de leer o de buscar el significado de ciertas palabras en otro lugar, háganlo, practiquen. Y esa es la única forma realmente de contestar de forma correcta un texto de este tipo. Y pues por la sesión de hoy sería todo. Espero no haberlos abrumado. Siempre considero que quiero hacer muy cortita la sesión y sin querer termino extendiéndome, pero pues espero tengan oportunidad de revisar todo el video y nos estaremos viendo en próximas sesiones. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Yo quedo pendiente ante cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias.